Hola, bienvenidos hermanos a este tiempo de devocionar a la comunidad contigo. Es una alegría volvernos a encontrar y bueno, hoy ya es 19 de mayo, viernes 19 de mayo y estamos ya casi a mitad de año. Bueno hermanos, para comenzar vamos a orar. Padre, venimos ante ti para adorarte, para alabarte. Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti, agradeciéndote por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo ese plan hermoso de salvarnos, Señor, y cómo el Señor Jesucristo nos ha amado y vino para salvarnos. Agradecemos, Padre, por esto. Y esta noche rogamos la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos aprender, queremos meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, en el anterior devocional consideramos la idea de qué significa ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y para recordar un poco, dijimos que la palabra discípulo viene de un término que quiere decir estudiante o también quiere decir aprendiz. Dijimos que en el contexto cultural de esa época era muy claro. Un aprendiz era aquel que aprendía, memorizaba las enseñanzas de su tutor. Además conocía el estilo de vida de su maestro, imitaba su vida y eventualmente, más adelante, se hacía tutor de otros aprendices. Ser un verdadero discípulo es entregarse a Dios por fe y aceptar lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Ser un verdadero discípulo significa que reconocemos al Señor Jesús como dueño de nuestras vidas, que en su misión rendimos nuestra voluntad a Él y esperamos que Él continúe su buena obra en nosotros. Y saben, hermanos, nosotros estamos seguros que Él es fiel para concretar esa buena obra en cada uno de nosotros. En pocas palabras, renunciamos a vivir para nosotros mismos y vivimos para Cristo el Señor. El apóstol Pablo ya dijo en 2 Timoteo capítulo 2 verso 2, lo que has oído delante de mí, delante de muchos testigos, encárgaselos a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí Pablo identifica 4 generaciones de discípulos. Habla de el mismo apóstol, habla de Timoteo, hombres fieles y también otros que vendrían a aprender a ser verdaderos discípulos. Ahora, ser un verdadero discípulo del Señor tiene demandas, muchas demandas. Demanda mucho trabajo, demanda inversión de tiempo. El discípulo que no calcula bien el costo, ¿saben? Edificará su vida en parte. Y luego, al pasar el tiempo y por las cosas que suceden, la va a abandonar. Seguir al Señor Jesucristo no significa una vida libre de problemas, para nada. Por esta razón, hermanos, nosotros debemos hacer un autoexamen. Debemos hacer ese autoexamen y pensar, considerar el costo que significa ser discípulo del Señor Jesucristo. No sea que más tarde sintamos la tentación de bajar las manos, derrotados, porque ya hemos visto que Lucas dice claramente que el que no lleva su cruz y no viene en pos del Señor no puede ser discípulo de Él. Seguir al Señor Jesucristo no es nada sencillo, no es fácil, no es cómodo. Es una decisión que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y claro, hay ciertos requisitos que debemos cumplir. Y el primero y el más grande y más importante es la decisión de negarnos a nosotros mismos. En estos tiempos de egoísmo, donde la persona parece ser el centro de todo, Dios nos propone una realidad diferente, la de poner a Dios en el centro mismo de nuestras vidas. Dios nos propone negarnos a nosotros mismos, cambiar nuestras prioridades y decidir tomar cada elección de vida dependiendo del Espíritu Santo. El problema es que pensar y decir esto se hace muy rápido, se dice muy rápido. Sin embargo, nos cuesta mucho poner en práctica.
Porque, ¿saben, hermanos? Nos obliga a someter nuestros anhelos, nos obliga a someter nuestros caprichos algunas veces, nuestros deseos a la voluntad divina. Y eso, hermanos, cuesta mucho, cuesta mucho. Negarnos a nosotros mismos, entonces, implica permitir que Dios maneje nuestra vida. Y a veces eso no nos gusta, porque tenemos que someternos, tenemos que entregarnos a Él. Entonces, nosotros decidimos, y por lo general, cuando decidimos nosotros, nos equivocamos. Por eso es importante permitir que Dios guíe nuestras vidas. Un verdadero discípulo del Señor Jesucristo no es perfecto, por si acaso, pero es alguien que toma cada decisión de su vida queriendo agradar, queriendo obedecer la voluntad de ese Dios que nos ha amado. Hermanos, un verdadero discípulo necesita vivir bajo la dirección de la palabra. En Juan 15:10 el Señor nos dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La única manera que el discípulo puede guardar los mandamientos y permanecer en el amor de Dios es estudiar, es conocer, es escudriñar las Escrituras. Porque cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Y esas palabras, ese testimonio, la Biblia misma, es el que nos muestra el Señor Jesús. Si el discípulo tiene una buena relación con la Biblia, obedece sus enseñanzas. Si el discípulo tiene una buena relación con la palabra de Dios, guarda los mandamientos. Esto quiere decir que es un discípulo que permanece en el amor del Señor Jesús. La palabra de Dios es perfecta, no comete errores. Por eso los discípulos de Jesús, del Señor, debemos vivir en ella. La Biblia no miente, hermanos. La Biblia no engaña. La Biblia no falsifica la verdad. Y si vivimos en la palabra de Dios, obedeciendo esas enseñanzas, seguramente seremos discípulos que permanecemos en ese amor, en el amor del Señor. No existe el buen discípulo que no sepa usar bien la palabra de Dios. De hecho, ser discípulo del Señor e ignorar la enseñanza que tiene la Biblia no es algo bueno. ¿Por qué debemos entonces leer? ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Y saben, hay muchas razones para leer, meditar, aprender de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña de esa inmensidad de amor de Dios con cada uno de nosotros, con la humanidad. La Biblia nos da testimonio claro de nuestro Señor Jesús y su obra de salvación en la cruz. Además, aprendemos que es a través de Él que encontramos el camino al Padre y la vida eterna. La palabra de Dios en las Escrituras dicen: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De esos mandamientos adquirimos inteligencia. Y cuando nosotros conocemos al Señor, adquirimos esa inteligencia, aborrecemos el camino de la mentira. Así que lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios y es un lumbrero que está alumbrando constantemente nuestro camino. Hermanos, si queremos crecer en discernimiento, si queremos reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Él, debemos aprender, debemos estudiar, debemos escudriñar, debemos aprender la Biblia. Debemos familiarizarnos con lo que está en el corazón del Padre, con lo que Él anhela para ti, para mí, para nosotros, para toda la humanidad. Debemos conocer. Si conocemos la voz, la voluntad y el mover de Dios, nada ni nadie logrará engañarnos. En Colosenses capítulo 2 dice que tengamos cuidado de que la gente nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, mostrando tradiciones de hombres, conforme a mandamientos del mundo y no según Cristo. También un discípulo verdadero estudia la Biblia para fortalecer su fe.
Debemos dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra, constantemente. Él va a renovar nuestras fuerzas para estar siempre firmes en la certeza del amor de Dios. Dios es la fuente, hermanos, de sabiduría. Si el deseo del discípulo es hacer y agradar a Dios en todo momento, en la Biblia tiene una guía clara que le va a ayudar a actuar sabiamente en medio de cualquier situación y va a agradar a Dios. Cuando el Señor toca nuestra vida, cuando Él transforma y nos ayuda a ser más como su Hijo, el Señor Jesús, todo lo que era de nuestra vida, lo viejo, queda atrás. Nosotros hemos pasado a ser nuevas criaturas que muestran con sus palabras, que muestran con sus acciones, que pertenecemos a nuestro Salvador. El Señor Jesús exige a sus discípulos que enseñen todo lo que Él les ha enseñado. Él nos ha dado directrices, órdenes explícitas para enseñar a otros, para llevar el Evangelio, para guardar las cosas que Él nos ha mandado. El apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo que él se procure presentar con diligencia a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo puede una persona presentarse delante de Dios estando seguro que va a quedar aprobado por su Señor? ¿Cómo puede llegar un obrero de Dios que no se avergüenza? ¿Cómo el discípulo puede llegar a usar bien la palabra de Dios, la Biblia? La respuesta es sencilla. El discípulo tendrá que vivir en la palabra. Tendrá que cultivar el amor por leer la Biblia, por memorizar, por aprender, por entender, por vivir la Biblia. El discípulo tendrá que estudiar sus enseñanzas, debe interpretar con la ayuda del Espíritu Santo y aplicar esas enseñanzas, todo lo que ha aprendido, a su diario vivir. El discípulo tendrá que ser obediente a esos principios establecidos. Y claro, si él aprende y quiere ser obediente, seguramente va a tener que negar sus propios deseos, va a tener que negarse a sí mismo, sus opiniones, para seguir en obediencia lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios le está enseñando. Hermanos, hay muchas maneras de absorber las enseñanzas de las Escrituras. Y una de ellas es asistir a las reuniones en la iglesia, asistir a un getro. Otra manera es también el estudio propio. Y hay muchas formas. Lo importante es que lo comencemos a hacer. Si no lo estamos haciendo, debemos hacerlo. Un verdadero discípulo de Dios vive conforme a lo que Él le pide. Así que para poder leer, aprender, entender y aplicar esa palabra a nuestras vidas, vamos a tomar nuestra cruz. Vamos a vivir una vida de disciplina. Y parte de esa disciplina del discípulo es vivir en la palabra de Dios. Ahora, si no se tiene una buena relación con la palabra de Dios, seguramente no eres un discípulo verdadero. Hermanos, debemos recordar, si nosotros guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Cada uno de nosotros debemos buscar conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de la Biblia. David decía, una cosa he demandado a Jehová. Y esa cosa que he demandado la voy a buscar. Y esa cosa era estar en la casa de Jehová todos los días de su vida para contemplar la hermosura de su Dios y para inquirir constantemente en su templo. Entonces, hermanos, un discípulo es aquel que ha aprendido a estar en la presencia de Dios. No para llevar peticiones, no para buscar deseos, sino para contemplarlo a Él, para conocerlo a Él, para alegrarse en Él. Lo que decía David en el Salmo es tan especial. Él no pide tesoros, Él no pide la economía, Él no pide la cabeza de sus enemigos que lo estaban persiguiendo. Lo que Él pide es compartir con Dios, poder estar en su casa, poder estar delante de Él, contemplando su hermosura.
Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la demanda de cada una de nuestras vidas? ¿Qué es lo que demanda tu corazón? ¿Estás pensando estar delante de Él, gloriarte en Él, alegrarte en Él, ver a ese maravilloso Dios? Hermanos, nuestro corazón va a demandar la presencia de Dios solo cuando lo conocemos mejor. No va a pasar ni un solo día sin que tengamos un tiempo con Él. Y si estamos haciendo esto, seguramente estamos en buen camino. Solo por sentir ese placer de estar con Él, solo por decirle que le amamos. Hermanos, debemos vivir de esa forma, siendo sacrificios vivos delante de Él. Si recordamos los anteriores devocionales, las multitudes iban detrás del Señor, hablaban del Señor, buscaban milagros. Tal vez iban con Él por la comida, o tal vez porque habían obtenido algo, habían sido sanados y todo. En cambio, los discípulos, los verdaderos, buscaban al Señor Jesús, buscaban a Dios por quién es Él, no por lo que les iba a dar. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos buscar al Señor en la palabra, en su palabra, conocerlo por lo que Él es y estar con Él, vivir con Él todo el día. Los discípulos se van a enfrentar a presiones, se van a enfrentar a diversas pruebas. Además, ellos mismos se van a someter a una examinación de sus pensamientos, actitudes y palabras. ¿Cómo? Dejándose guiar por la palabra de Dios. Asimismo, los discípulos van a tener autodisciplina, van a tener pasión por su trabajo, van a tener pasión por sus creencias. Y esas creencias van a separar sus vidas de los patrones del mundo. Hermanos, un discípulo debe orar, debe estudiar y obedecer la palabra del Señor Jesús. El amor será la guía para el proceso, para ese crecimiento que estamos buscando, y va a revelar ese momento de verdad y profundidad de Dios en nuestras vidas. El discípulo entrega de forma deliberada, entrega su vida para su bien espiritual. Así como el Señor Jesucristo entregó su vida a su Padre, nosotros debemos seguir ese ejemplo. Debemos entregar nuestras vidas, poner nuestras vidas en sus manos y aprender lo que Él quiere. Y la única manera de escuchar a nuestro Dios y de gozarnos, gloriarnos y estar delante de Él es conociendo su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Porque, Señor, nosotros queremos ser verdaderos discípulos. Queremos alegrarnos en ti. Queremos estar delante de ti, solo por lo que eres, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por ese amor que has demostrado. Padre, queremos ser verdaderos discípulos. Queremos conocer lo que te agrada. Queremos conocer lo que te alegra. Y también queremos conocer lo que no te gusta, para no hacerlo, Señor. Porque queremos ser discípulos verdaderos. Queremos ser hijos tuyos, que vivamos conforme a lo que tú nos dices. Queremos escucharte constantemente. Y la única manera de escucharte es aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Buenos días. Hasta la próxima semana.